Amados, hemos llegado al momento de nuestro servicio de adoración en el cual adoramos a nuestro Dios con la predicación de su palabra. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 5. Continuamos con nuestra serie, ¿cuáles son las implicaciones de la encarnación? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las razones por las cuales Dios el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre como nosotros, se hizo humano como nosotros, sin el componente pecaminoso, y caminó entre nosotros? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las implicaciones, consecuencias, razones de la encarnación? Nuestro texto de esta mañana es Lucas 5, versículos del 1 al 11. La lectura va a ser solamente los versículos del 9 al 11, la última parte del pasaje que nos atañe en esta ocasión. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, en el formato en el que usted la tenga, la forma en que sea conveniente para usted. Manténgala abierta mientras adoramos juntos al Señor con la predicación de su palabra. Si me lo permite, lo voy a leer en inglés. Pueden verlo en la pantalla en español. Dice así, en el versículo número 9, hermanos. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish that they had taken. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on you will be catching men. And when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. Amados, esta es la palabra inerrante de nuestro Dios. En muchas ocasiones, hermanos, no en pocas ocasiones, leemos la Biblia y la leemos como si tuviéramos unos filtros, como si tuviéramos unos lentes para determinar si lo que estamos leyendo aplica o no a nosotros. Y desafortunadamente, debido a nuestras preferencias culturales, debido también a nuestro pecado, esos lentes se encuentran manchados, se encuentran, en lugar de ayudarnos a ver, distorsionan, se encuentran corrompidos y no entendemos bien o no vemos bien lo que el Señor nos está revelando en su palabra. Y en ocasiones nos vamos en un extremo y sobre espiritualizamos lo que estamos leyendo. En este caso leímos sobre Pedro, los discípulos, el Señor está llamando a sus discípulos, a Santiago, a Juan, a Pedro principalmente en esta ocasión, y leemos y llegamos a la conclusión, bueno, a lo mejor el bote que usan, la lancha que usan, el barquito que están usando significa algo, a lo mejor los peces significan otra cosa, las redes tal vez quieren decir otra cosa, y sobre espiritualizamos lo que el texto nos dice. En otras ocasiones vamos en la dirección contraria, decimos, esto no aplica para mí, no me identifico con lo que estoy leyendo, ni soy pescador, ni sé cómo pescar, no tengo ni una lancha, nada, no, y no aplica para mí. Y la conclusión, hermanos, es que entonces le estamos dando a las Escrituras el lugar equivocado. Estamos limitando la revelación especial de nuestro Señor. El Señor nos está hablando en esta ocasión, hermanos, y nos está diciendo que nosotros, como seres humanos, tenemos esta actitud hacia la vida, que constantemente nosotros nos encontramos tomando la decisión de dejar algo, es lo que voy a dejar, porque es lo que voy a perseguir. Que la vida realmente, hermanos, la vida aquí y ahora, un elemento, un componente importante de esta vida es precisamente esa decisión. ¿Qué es lo que tengo que dejar para poder perseguir lo que quiero perseguir? No solamente es importante esta decisión, realmente no podemos ir a través de la vida sin tomar esta decisión. Constantemente estamos nosotros determinando qué es lo que vamos a dejar para saber qué es lo que vamos a perseguir. Y en el día de hoy, en esta ocasión, esta realidad, la Biblia nos la trae a nosotros para que la contemplemos en el contexto de seguir al Señor Jesucristo. Ser un discípulo de Él. Es lo que decimos aquí en Christos Community.
decimos que el objetivo de nosotros, fundamentalmente, al final de cuentas, es que nosotros podamos seguir en humildad al Señor Jesucristo. Queremos ser seguidores humildes de Él. Y la Biblia nos trae hoy a nuestra atención, ok, hay una decisión que tomar. ¿Qué es lo que vamos a dejar? ¿Qué es lo que vamos a seguir? Esta decisión no es exclusivamente espiritual, de hecho la utilizamos constantemente en nuestras vidas. De eso nos va a hablar la palabra de nuestro Señor. Les ruego que por favor, hermanos, ahora pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos ayude a entender, que nos permita adorarle bien. En esta ocasión seguimos manteniendo cierta distancia social, pero hermanos, estamos unidos porque nuestro Dios nos permite hacerlo. Estamos en unión con Él y por ende en unión uno con el otro. Oremos juntos, hermanos, pidámosle de su iluminación. Padre, venimos a ti una vez más suplicantes, Señor. Venimos rogándote, nuestro Dios, que tengas compasión de nosotros. Ayúdanos, Señor, ahora a poder adorarte bien. Ayúdanos a poder, Señor, escuchar tu mensaje. Santo Espíritu, te suplicamos, muéstranos claramente a Cristo Jesús. Sorpréndenos, Señor, en esta ocasión con un mensaje claro, directo, que nos transforme por tu poder. Danos humildad para responder, danos el deseo de ver tu obra en nosotros, danos, Señor, la inclinación de poder, de desear contarle a otros, Señor, lo que tú has hecho en estas vidas. Te pedimos que sigas bendiciendo a nuestra nación. Te rogamos por nuestras familias. Ayúdanos, Señor, en medio de esta pandemia. Recuérdanos, tú sigues siendo Rey y Señor. Por encima de todo, por encima de todo. Quédate con nosotros. Concédenos adorarte bien. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vemos al Señor Jesucristo que se encuentra ya de lleno en su ministerio aquí en la tierra. Aquí en Lucas capítulo 5 vemos a nuestro Dios predicando, compartiendo con las personas el mensaje de salvación de su evangelio. Terminó de esta manera el capítulo 4. Recordarán que el Señor dijo, tengo que ir, para esto he venido, para predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Y lo encontramos aquí al Señor precisamente predicándole a las multitudes. Y es interesante verlo, hermanos, porque es interesante ver la actitud del Señor. Por un lado, está atendiendo a las multitudes, está predicando, compartiendo con ellos. Y por otro lado, el enfoque en Pedro, particularmente, pero el enfoque en los demás discípulos, en Santiago y en Juan. Pero Pedro es la persona que está al frente. Y pareciera que el Señor está haciendo dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Está ya predicándole, compartiendo a las multitudes, pero también dejando que Pedro escuche. Y así empieza nuestro pasaje. El Señor le pide a Pedro que le permite utilizar su lancha, su bote. No quiero llamarle barco es una palabra muy grande, pero que le permita para usarlo para que Él, Jesucristo, nuestro Señor, pueda comunicarse con la gente. Y entonces sucede algo interesante. El Señor le dice a Pedro, hey, vamos a pescar. Y el resultado es sorprendente. Y Pedro entonces responde también de una manera tal vez no sorprendente, tal vez una manera que todos podemos entender. Y aquí, hermanos, lo que el pasaje que estamos contemplando nos está diciendo es que una de las implicaciones de la encarnación es que este evento de la encarnación, el hecho de que Dios mismo descendió, Dios vino aquí, se hizo humano como nosotros, sin el pecado, Dios mismo, Jesucristo es Dios mismo, que lo hizo voluntariamente para la gloria de Él y para nuestro beneficio. Todo esto, hermanos, una de las implicaciones, de acuerdo al texto, es que ni usted ni yo podemos permanecer indiferentes. Este hecho milagroso, glorioso, histórico, real, es tan grande que demanda una respuesta de nosotros. No podemos permanecer nosotros como que, that's okay, estuvo bien, qué bueno que vino, pero como decimos en inglés,
not big deal. No, este es the deal. Este es lo más importante, hermanos, que pudo haber sucedido en la historia del género humano. Y usted y yo necesitamos responder de una o de otra manera. No podemos nosotros, hermanos, negar que la realidad, la vida, demanda de nosotros que contemplemos todos sus elementos. La vida exige, hermanos, contemplación. Lo peor que podemos hacer, esta es mi opinión, creo que puedo justificarla con las escrituras, hermanos, lo peor que podemos hacer al vivir esta vida es tomar una actitud casual. Lo que será, será, lo que sea que pase y a ver qué sucede. Esa manera de vivir la vida, hermanos, me parece a mí que es una manera triste de hacerlo, una manera tal vez un poco irresponsable, pero también una manera muy peligrosa de vivirlo así. Usted podría decirme, hey Alex, esa no es mi actitud. Yo estoy súper enfocado en algo. Aquí está el problema, estar súper enfocado en algo en ocasiones nos hace ciegos a todo lo demás. La vida, hermanos, la realidad demanda contemplación. La encarnación requiere que nosotros no nos mantengamos, no es correcto. La encarnación implica que nosotros no podemos, esto es mejor, no podemos permanecer indiferentes, que es necesario que respondamos. Dios mismo ha descendido, es un evento histórico real, sucedió. Si usted pudiera viajar en el tiempo, como nos lo recuerda este famoso filósofo, predicador cristiano que se llamaba Francis Schaeffer, si usted pudiera viajar en el tiempo y pudiera ir 20 siglos atrás y fuera a Medio Oriente, fuera a Jerusalén, usted hubiera podido ver al Señor Jesucristo, caminar ahí en las calles de Jerusalén, hubiera podido tocar, hablar con Él, comer juntos, porque realmente sucedió. Y que Dios mismo haya condescendido a nuestro nivel, demanda de nosotros una respuesta. Es lo que vemos del texto, es lo que vamos a ver cuando el Señor llama a sus discípulos y nos llama a todos a decidir qué es lo que vamos a dejar y qué es lo que vamos a perseguir. Una vez más, esta pregunta, hermanos, no la cataloguemos como nada más es para los creyentes, nada más es para el que cree. No, realmente todo el mundo estamos evaluando esta pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vida, hermanos, entonces requiere que contestemos esta pregunta. Necesitamos notar, por favor, notemos cómo es que el Señor viene a Pedro. Cómo es que el Señor, una vez más, tiene este propósito doble o esta manera dual de hacer las cosas. Está hablando con la multitud, pero también habla directamente a Pedro. Le habla a él en el contexto que Pedro entiende. Notemos, es el Señor Jesucristo quien viene hasta donde está Pedro. No es Pedro quien busca al Señor. Y esto es importante porque probablemente si pudiéramos hablar con Pedro en esa ocasión, Pedro hubiera dicho, no me considero religioso o no me considero digno de saber o siquiera digno de ver al Señor. No hay ninguna razón por la cual Dios me daría a mí una audiencia con Él. Y es cierto, la verdad es de que nadie tenemos una razón. Nadie tenemos el suficiente valor, nosotros, algo que proporcionar como para que Dios nos dé una audiencia. Es el Señor quien viene a Pedro. Y no solamente es el Señor quien viene a Pedro, es el Señor quien viene a donde está Pedro. Esto debe, hermanos, de llamarnos muchísimo la atención. Debemos de encontrar nosotros esperanza y gozo al ver la actitud de nuestro Señor de buscar a Pedro en el contexto que Pedro puede entender. Así de grande es la gracia de nuestro Señor. Si usted en alguna ocasión ha tomado algún curso o por su trabajo ha tenido que resolver conflictos, si usted va a hablar con una persona y probablemente la situación no vaya a ser muy agradable, muy probablemente ha escuchado de esta técnica, que es mejor reunirse con esa persona en un lugar neutro o de preferencia en un lugar que sea conveniente para usted, no para la persona con la que va a hablar. Un lugar familiar para usted, en su oficina o en un lugar neutro, en Starbucks, algún día que se pueda volver a hacer esto. Ahí es en donde uno se reúne y existe un mejor diálogo. O
no hay nadie que tenga la ventaja. Si alguien ha de tener la ventaja, que sea usted. Es lo que nos dicen ciertas escuelas de resolución de conflictos. Aquí no vemos eso. Aquí vemos al Señor Jesucristo, quien viene a donde está Pedro, en el contexto que Pedro entiende, en la manera que Pedro entiende, ahí mismo, literalmente en su área de trabajo. El Señor viene y busca a Pedro. Y le muestra primero lo que le está diciendo a las multitudes y después habla directamente con él. Ahora, lo que le dice el Señor a los pescadores, a Pedro, es, no quiero decir gracioso, es interesante el diálogo, hermanos, porque el Señor le dice, hey, vamos más adentro para que avienten las redes. Vamos, métete más adentro en el mar para que puedan aventar las redes. Pedro le contesta, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y hemos pescado exactamente cero. Ni un pez, ni un charal hemos capturado, hemos pescado. Pero, que tú lo dijiste, lo vamos a hacer. Podemos ver la actitud de Pedro, ¿cierto? ¿Qué me vas a decir tú a mí de pescar? Esto es lo que yo he hecho toda mi vida, esto es lo que sigo haciendo, lo acabamos de hacer toda la noche. ¿Cómo es que sabes tú, maestro, ¿cierto? Realmente no sabes lo primero de pescar, pero ok, vamos a ir y lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, hay tantos peces, capturan tantos peces en sus redes, hermanos, que necesitan que vengan a ayudarles. Las redes mismas se están rompiendo de tanto que capturaron, de tantos peces que pescaron. El Señor está hablando con el apóstol, con el futuro apóstol, de una manera, en el contexto, de una forma en que Pedro entiende 100%. Allí, en donde Pedro está, es a donde viene el Señor. Así de grande es la gracia de Dios. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Ahí en donde nosotros estamos, ahí nos encuentra el Señor. Lo que quiero decir es de que el Señor no vino y puso su embajada en el lugar más exclusivo de la mejor ciudad, del mejor país del mundo. Dijo, entonces voy a empezar a dar audiciones, pueden venir y hablar conmigo las personas que sean dignas de esto. Yo ya vine, aquí los espero, allá ustedes a ver si pueden hacer esta travesía hasta donde yo estoy. Es parte de la prueba de saber si son dignos de hablar conmigo. Eso no lo quiso el Señor. Dios mismo, el Dios trino del universo, viene y nos encuentra en el lugar en donde estamos, en algo tal vez cotidiano, mundano, secular, obviamente, algo que en nuestro propio trabajo. Ciertamente hay eventos aquí descritos en la Biblia en donde ese no es el caso, ¿sí? Hay encuentros milagrosos y eso es cierto, pero no podemos negar el hecho de que aquí está, el Señor mismo está buscando a Pedro en el contexto que Pedro entiende, en un contexto que es familiar para Pedro. Y ahí es a donde el Señor va por nosotros. Pensémoslo por un momento. Allí en medio de la podredumbre, en medio de todo el desbarajuste que es nuestra vida, en medio de toda la suciedad que nuestro propio pecado, nuestras propias transgresiones han creado, allí viene Jesucristo. No le importa, no le molesta. Él viene y lo hace. No siente repulsión. Pensémoslo por un momento. Este es el Rey de toda la gloria. Este es la persona que ha creado todo lo que existe, que es dueño de todo lo que existe, que sostiene todo lo que existe. Y viene a nuestras vidas y nos encuentra ahí donde estamos, con nuestros temores, dolores, achaques, lo que sea. Ahí viene el Señor. Y el Señor nos muestra y nos habla y nos dice, este es el mensaje de salvación. ¿Por qué lo hace? Por su gracia. Ni usted y yo nos lo merecemos. Es allí en donde el Señor nos encuentra, hermanos. Esa es la realidad del Evangelio. Y no cometamos el error de pensar que este es un encuentro casual, que es, ok, el Señor vino un sábado en la mañana, fuimos a pescar, todo salió muy bien. No, notemos la respuesta de Pedro.
Y lo que vamos a ver, hermanos, en la respuesta de Pedro es algo que muchos de nosotros hemos experimentado. A pesar de que el Señor nos ha encontrado en diferentes lugares, a pesar de que el Señor ha venido a nuestras vidas de diferentes lugares, estas dos características de ese encuentro son comunes en casi el 100% de ellos. Diría yo el 100% de ellos. Porque, otra vez, pensémoslo por un momento. Está Pedro, pasó la noche difícil trabajando, pescó nada. Viene el Señor Jesucristo y le dice, hey, mira, acompáñame, avienta aquí las redes, avienta las redes, y todos, como decía el doctor R.C. Sproul, todos los peces del lago quisieron venir allí a las redes, ¿cierto? Y los sacan, es en extremo difícil sacarlas, se están rompiendo, por fin los sacan. Y, ok, pausa. ¿Qué es lo que haríamos? Una vez más, citando al doctor R.C. Sproul, el doctor R.C. Sproul decía, si yo hubiera sido Pedro, yo hubiera ido con el Señor Jesucristo y le hubiera dicho, ok, hagamos un contrato. Aquí está, fírmale. Lo único que tú tienes que decirme es dónde tirar las redes, yo me encargo del resto. Pero Pedro reacciona de otra manera. El Espíritu Santo obra en él, se le permite ver a Pedro lo que está sucediendo y Pedro responde de esta forma. Dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre lleno de pecado. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Nos explica Lucas, es que todo el mundo está sorprendido por tantos peces que pudieron capturar, aún los socios de Pedro. Pero esta es una reacción, hermanos, común. Cuando el Señor viene y nos encuentra allí en donde estamos, cuando el Señor viene y nos habla en un contexto que nosotros podemos entender, lo que sucede, hermanos, una vez más, el encuentro no es casual y este encuentro con el Dios Trino del universo abre nuestros ojos, el Espíritu obra en nuestros corazones, podemos ver finalmente y lo que vemos son dos cosas. Vemos la santidad del Señor y nuestra propia condición. Y aquí es este trauma es el que vemos en Pedro, por eso reacciona de esta manera. Pedro dice, esto no es normal, aquí está el Señor. ¿Y quién soy yo? Sino un pecador. Ve su propia condición. Pedro estaba muy bien antes de que llegara el Señor Jesucristo, ¿cierto? Él sin hacerle nada a nadie, estaba arreglando sus redes, ningún problema. Llega el Señor Jesucristo y causa este trauma. Y eso es lo que es un trauma. Ver la gloria del Señor y considerar nuestra propia condición, hermanos, eso es lo que es. Y es desesperante. Si removemos la gracia del Señor, es completamente desesperante. Vemos lo glorioso, lo santo, santo, santo que es el Señor y vemos la condición miserable en la que nos encontramos nosotros debido a nuestro pecado y nos damos cuenta, esto no va a terminar bien. Aquí no van a suceder buenas cosas. Dios es santo y yo no lo soy. Apártate de mí, Señor. Es un momento de confesión, es un momento de arrepentimiento, es un momento de realización. Se está dando cuenta, está contemplando Pedro toda la verdadera vida, toda la vida. Este encuentro con el Dios Trino del universo siempre nos va a hacer esto, nos va a permitir ver su santidad, no directamente, un destello de esta santidad y nos va a dar la oportunidad de conocer qué es lo que está dentro de nuestros corazones. Y entonces sucede algo interesante. Recuerden, si lo dejáramos allí, esta situación es terrible, pero entonces el Señor habla y le dice, no temas. Qué mejores palabras viniendo del Señor Jesucristo, no temas, es lo primero que se les dice. Interesante, esa frase se repite una y otra y otra y otra vez en la Biblia. La mayoría de las veces, cuando el ser humano se encuentra al Señor, esa es la reacción normal, tener miedo, porque vemos al Señor en su santidad, vemos nuestra condición, sabemos aquí vamos a salir perdiendo. Y el Señor tiene que venir a afirmarnos una vez más, demostrando su gracia y nuestra incapacidad de poder hacerlo. Viene y dice, no temas. Aquí viene Pedro, Juan, Santiago. Aquí hay algo que hacer. Este encuentro con el Señor trae una invitación, trae un llamado
a los discípulos. Y les dice el Señor, no tengas temor, de ahora en adelante vas a capturar hombres. Pescar hombres. Y el texto nos dice que ellos entonces trajeron los barcos, las lanchas, los botes a la tierra y dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Y este es el llamado del Señor. Dejar algo para seguir algo. Dejar algo para seguir a alguien. El Señor nos hace ese llamado que necesitas dejar estas cosas para poder seguirme a mí. Hermanos, necesitamos tener cuidado. Mi opinión, esta es la parte más difícil del texto. Porque podemos pensar o podemos catalogar la respuesta de Pedro y de los otros discípulos como un sacrificio, y realmente lo es. En el término correcto, utilizando la palabra de la manera correcta, es un sacrificio. Pero hermanos, un sacrificio no quiere decir que voy a hacer algo para ganarme el favor de Dios. Si Dios me ve sufrir ahorita un poco, entonces me va a dar algo mejor, me va a dar lo que yo quiero más adelante. La idea equivocada de la cuaresma, por ejemplo. De eso no se trata de que Pedro y los demás están sacrificando algo para comprar al Señor, comprar el favor del Señor. No lo están haciendo tampoco, este no es un llamado para impresionar a Dios, para que Dios vea lo mucho que nosotros podemos sacrificarnos por Él. No se trata del Señor. El Señor es dueño de todo. El Señor posee todo, sostiene todo. No podemos comprarlo, no podemos impresionarlo. De lo que se trata aquí, hermanos, en esta junction, en esta intersección, es un tiempo de decisión. Y el Señor lo que le está diciendo básicamente a Pedro es esto: mira, esto es lo que está sucediendo, este es el Evangelio, esta es mi gracia, eso. Y aquí está el éxito absoluto. Aquí está el éxito absoluto que la sociedad dice que tú debes de tener. ¿Eres pescador? Ya pescaste todos los peces que hay en el lago. Aquí está, éxito completo. Ahí lo tienes. Te ofrezco algo mejor, Pedro. Camina conmigo. Deja ese éxito y sígueme. Seguirme es mejor, Pedro. Ayudar a otros a conocerme es mejor que el éxito que el mundo te dice necesitas tener. Y aquí está para nosotros, hermanos, es la misma intersección. Nosotros también necesitamos, y lo hacemos constantemente, necesitamos tomar una decisión y constantemente lo hacemos. De una u otra manera decidimos dejar algo para perseguir algo. Y aquí el Señor le está diciendo a Pedro, ok, te ofrezco algo mejor. ¿Qué es lo que va a hacer? Y con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, Pedro y los discípulos responden. Notemos, no son los cristianos perfectos, no todo salió bien en la vida de ellos, hermanos, pero pudieron responder porque Dios obró en el corazón de ellos y se dieron cuenta. Se dieron cuenta que de repente tener éxito como pescadores no era todo lo que ellos querían. Se dieron cuenta de repente que producir, tener dinero, tener éxito en sus carreras profesionales, realmente no lo era todo, que había algo más. El Señor no les ha dicho qué tipo de hombres van a ayudar, el Señor no les ha dicho nada de eso. Y sin embargo, Pedro y los demás discípulos, los otros dos discípulos, lo saben, entienden. En seguir a Jesucristo hay satisfacción real. Y hermanos, tiene sentido. Porque nosotros en esta vida nos encontramos buscando cosas, normalmente nos encontramos buscando cosas que no son eternas. Nuestro pecado, el mundo, nuestra cultura nos dice, esto es lo que vale la pena, esto es lo que tú debes de perseguir. Pero esto que estamos persiguiendo, hermanos, se acaba. Y necesitamos buscar otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y no existe esa satisfacción que es lo que realmente estamos buscando. Y tiene sentido porque usted y yo fuimos creados para encontrar satisfacción en lo eterno. En aquel quien es eterno.
en nada más, en nadie más. No quiero decir con esto que lo que busquemos en esta vida no importa, hermanos. Claro que importa. Importa y importa mucho. Pero si usted se encuentra buscando algo en esta vida, si usted se encuentra persiguiendo algo en esta vida que no es eterno, y si usted se encuentra buscando esto que no es eterno como su último propósito, como el propósito más grande, como la única fuente de satisfacción que usted quiere y desea, hay un problema. Existe un problema fundamental. Y todos lo tenemos. Todos en alguna ocasión, todos lo hacemos, no en alguna ocasión. A menos que Dios intervenga, es lo que hacemos. Nos damos por bien servidos con imitaciones baratas de la gloria eterna. A veces esas imitaciones baratas, con todo respeto, a veces esas imitaciones baratas son cosas muy buenas en esta tierra. Familia, salud, dinero, relaciones íntimas, diversión. Pero hermanos, eso no es lo que necesitamos. No fuimos creados para esto. Entonces, hermanos, necesitamos contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que estamos dejando? ¿Qué es lo que estamos nosotros convencidos que vamos a dejar para que podamos perseguir esta otra? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué estamos persiguiendo? Esa es la pregunta para nosotros en esta ocasión. Y les ruego, por favor, contéstela, no lo tome a la ligera. Esto es algo muy importante. No vaya por esta vida con una actitud casual. ¿Qué estás dejando? ¿Qué estás persiguiendo? Si estás persiguiendo como la fuente última la fuente más grande, la única fuente de satisfacción, si estás buscando algo que no es eterno, te ruego, ten cuidado. Amados, necesitamos arrepentirnos. Arrepentirnos de que precisamente es lo que hacemos. Aceptamos estas imitaciones baratas de la gloria, nos damos por bien servidos, nos damos por satisfechos con cosas que son temporales. Vamos a arrepentirnos de esto. Vamos a arrepentirnos, hermanos, de creer que el Señor Jesucristo no viene a donde estamos. Al contrario, celebremos que el Señor voluntariamente se sujetó a sí mismo para sufrir esta gran humillación de venir a donde estamos, para que podamos nosotros ser reconciliados con Él, para que Él nos reconcilie de regreso consigo mismo. Celebremos esto, hermanos, que ni usted ni yo estamos tan lejos que el Señor no pueda encontrarnos. Que usted y yo no estamos enterrados tan profundamente en nuestros pecados que al Señor le dé asco y diga, no, yo ahí no me meto. No, el Señor viene hasta donde estamos, en lo más profundo de toda nuestra vida, con toda la basura que tenemos en nuestra vida. Hasta allá llega la gracia del Señor y más allá. Celebremos eso. Y al confesar y celebrar, hermanos, usemos esta pregunta para que nos guíe. ¿Qué estamos dejando? ¿Qué estamos buscando? Oremos. Pidámosle al Señor que nos ayude a arrepentirnos, a celebrar, a contestar estas preguntas. Y en unos momentos vamos a celebrar la Santa Cena. Cristiano, tú tienes ahora la oportunidad de venir y recibir la gracia del Señor, precisamente para que tengas la fuerza, la guía para contestar estas preguntas, para poder enfrentar la vida de la manera correcta, contemplando toda la realidad. Así que vamos a orar. Pidamos al Señor que nos ayude. Señor, te alabamos porque eres bueno, misericordioso. Has venido hasta donde estamos, Señor. En lo profundo de nuestro estado de pecado y de miseria, tú has venido, nos has encontrado y nos hablas de una manera que podemos entender. Te alabamos, Señor. Gracias por la transformación que traes en nosotros. Santo Espíritu, ahora te suplicamos, camina con nosotros, ven con nosotros. No nos dejes. Santifica nuestras vidas. Que nosotros podamos, Señor, dejar aquello que es temporal y que podamos seguir aquello que es eterno, a ti, nuestro Dios. Señor, danos el interés correcto para lo que es temporal. Te pedimos, no nos ayudes a despreciarlo, a no estar preocupado por la situación en la que vivimos. Al contrario, Señor, danos
tu santidad, danos de tu iluminación, danos de tu apoyo, Señor, de tu gracia y de tu presencia, para que podamos vivir esta vida de la manera correcta. Preocupados por nuestros semejantes, pero también con gozo, porque la gloria eterna está por venir. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amados, reciban la bendición de Dios. Y ahora, mis amados hermanos, que el Dios de toda la paz y gloria os bendiga y os guarde. Que esta semana Dios y el Espíritu Santo os acompañe. A cada uno de vosotros, que os encuentre allí en donde están, en el contexto de la vida cotidiana. Y que les dé de su gracia para que podamos dejar lo temporal y seguir a aquel quien es eterno. Nuestro Dios es bueno. Él ciertamente proveerá para nosotros. Amén. Amados, muchas gracias. Hasta pronto.